Mi comentario del día 8 de julio del 2024 es para demostrar el abuso de autoridad del narcopresidente, quien está convertido en un tiranuelo de aldea, y además está apoyado por funcionarios de la misma realea. Además de arbitrarios, son corruptos y son ignorantes de la ley, como en el caso del senador Ricardo Monreal. Pues en virtud de que un juez, el juez noveno de distrito en materia administrativa, otorgó una suspensión de amparo para el efecto de que se nombraran los dos magistrados del Tribunal Electoral, porque dicho organismo está acéfalo y además se violan derechos humanos, pues ese tribunal tiene que dar la constancia de mayoría de la corcholata y demás participantes en las contiendas electorales, y ello porque ese amparo lo interpuso la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y el narcopresidente se victimizó porque es su sistema, su estrategia, su montaje para engañar a sus paleros, que es el ofendido, cuando que la realidad es que el narcopresidente viola de manera general y sistemática la Constitución y los derechos humanos. Y aún a pesar de que un tribunal colegiado dejó sin efecto la suspensión, dejó expedita la justicia federal de dicho juez de distrito para que, al dictarse la resolución definitiva, resolviera sobre los nombramientos de dos magistrados, salvo que se nombraran por el Tribunal Electoral de la Federación. Y para estar en contexto, me permito exhibir la victimización que el narcopresidente hace de su investidura presidencial, diciendo que un juez de distrito se siente apoyado por la Suprema Corte, y que la Suprema Corte, seguramente, aunque no lo dijo, por los conservadores, como se acredita con este video. ¿Pero cómo se atreve a violar así, a pisotear la Constitución? ¿Por qué se sienten protegidos por los de la Suprema Corte? Y los de la Suprema Corte se sienten protegidos porque tampoco son los que mandan. En esto hay, como se dice en algunos lugares, nivelitos. Arriba hay otros. Pero imagínense eso. Es una maniobra. Un juez, ¿pero cómo se atreve? Bueno, queda claro que la actitud del narcopresidente es la de un tirano, la de un sujeto que acapara todos los poderes en esa sola persona. Pues se le olvida que, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución Federal, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.
este poder se encuentra depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales electorales, tribunales colegiados de apelación, juzgado de distrito, etcétera. Y cada poder es autónomo, independiente. Sin embargo, el fin del narcopresidente es despedir a los ministros de la Corte, a los magistrados y jueces, para que sean electos por el voto popular y así tener un control sobre los órganos de justicia e imponer su sistema comunista con fachada de cuarta transformación. Pero el problema no es que el narcopresidente se exhiba como un ignorante de la ley y además un mitómano y además farsante, hipócrita y cínico, porque es claro que desconoce la autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es por ello que quiere imponer un sistema comunista. Lo que sí se me hace demasiado grave es que el señor Ricardo Monreal, que es senador de la República, de origen zacatecano y que tiene fama de corrupto, pues nada más para poner un ejemplo, su hija Katia Monreal, que participó para la alcaldía de Cuauhtémoc, le interrogaron en un debate que cuántas gasolinerías tenía. Mejor se quedó callada, porque el tal Monreal representa al nepotista que ha enriquecido a su familia y además él también. Además, su hermano David, pues también es parte de ese nepotismo. Y por otro lado, su calidad moral pues está muy baja, porque yo recuerdo que no lo tuvieron como participante para la candidatura a la presidencia de la República y lloró y dijo que estaba dispuesto a que lo golpearan, lo pisotearan, lo escupieran, pero que él no renunciaba a Morena. Y finalmente, ante ese servilismo, lo nombraron candidato y pues perdió, porque no tiene buena fama pública. Pero lo grave de este asunto es que se mete en defensor del narcopresidente, argumentando que cómo es posible que un juez se meta a anular las decisiones del poder legislativo y que ello es totalmente inconcebible. Pero para estar en contexto me permito exhibir la ignorancia del señor Monreal así. Parece muy grave que el propio poder legislativo vaya a someterse, vaya a ser tapadera y tapete de la dictadura de la toga, porque son dictadores los jueces. Me gustaría ver a legisladores dignos que digan: tú, juez de distrito designado, no sé por qué, no puedes anularme la ley, no puedes derogarme la ley, que es motivo de un proceso, porque no somos 251 ni somos 65. Somos los representantes del pueblo de México y somos los que obtuvimos la mayoría de votación en el país y tenemos legitimidad constitucional para legislar.
Yo nunca voy con un juez ni con un magistrado a decirles cómo resuelva su asunto. Aquí hago la ley para que la respeten y para que todos se sometan al veredicto de este poder. Nunca voy con un juez a pedirles que resuelven en sentido distinto al que ellos creen. Lo que hago es respetar su sentencia. Lo que les pido a los jueces, magistrados y todos, que nos respeten nuestro trabajo, que estamos legislando y que creemos que hay que poner un hasta aquí a esta discrecionalidad excesiva que se torne en arbitraria y se torne en dictadura de la toga de un juez. Bueno, la verdad y lo único cierto de la perorata de este senador es que es un ignorante, tiene poco talento jurídico, y eso que presume de que es académico de la UNAM y que es una lumbrera, y lo tienen catalogado la bancada de Morena como en non plus ultra, pero no pasa de ser más de lo mismo, mediocridad, y que se ha inflado pues porque es senador, pero no tiene ninguna capacidad intelectual, ni siquiera tiene mérito. Y para ponerlo en el lugar que le corresponde, de que es un ignorante y que simplemente demuestra el servilismo y que es un lambiscón del narcopresidente, me permito recordarle que el artículo 103 de la Constitución Federal establece que los tribunales de la Federación son competentes para resolver toda controversia que se suscite contra normas generales, así como contra actos o omisiones de las autoridades que vulneren derechos humanos, garantías para su protección, así como los tratados internacionales de los que el país sea parte. De tal manera que si está descalificando al juez de distrito que dio la suspensión provisional a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos para que se nombraran a 2 magistrados, para que estuviera completamente integrado el Pleno del Tribunal Electoral y pueda otorgar la constancia de mayoría a los participantes de las elecciones del 2 de junio, lo hizo acorde al artículo 103 de la Constitución Federal. Además, como se trata de una suspensión, se interpuso queja y fue revocada por el tribunal colegiado en el sentido de dejar sin efecto esa suspensión, dado que el tribunal electoral tiene facultades para nombrar dichos magistrados, que son 2, para que quede integrado el Pleno. Lo que pasa es que mañosamente no lo hacían, porque es una montaje, una estrategia del narcopresidente por si perdía su corcholata las elecciones. Pero como fueron elecciones de Estado y amañadas con la participación de la delincuencia organizada, pues ganaron y no les surge nombrar a los 2 restantes magistrados. Y el caso es que no hay ninguna intromisión de ese juez de distrito, juez noveno de distrito en materia administrativa, Rodrigo de la Pesa, porque está cobijado por el artículo 103 de la Constitución Federal, y porque si la autoridad responsable, en este caso es el Tribunal Electoral, no interpuso recurso de queja, bueno, pues queda firme la resolución. Lo que pasa es que
otra autoridad responsable sí interpuso la queja y el tribunal colegiado resolvió dejar sin efecto la suspensión provisional. De manera que no hay tal violación o intervención del juez de distrito a la autonomía del poder legislativo. Pero sí quiero señalar dos errores que son clara prueba de que el tal Monreal es de poca inteligencia, porque habla de que la dictadura de la toga. No puede hablarse de dictadura de la toga porque ese término es exclusivo para aquel gobernante que está terminando con los poderes de la Unión y que además está realizando su gobierno con todos los poderes a su disposición. O sea, que actúa de manera absolutoria, porque todo el poder se deposita en una sola persona. Además, existe una clara avasallamiento de los medios de comunicación y además la censura y disciplina de manera unilateral la disidencia social. Es el caso de Loret de Mola, de Broso, de Latinos, de la señora Casar, quienes están sujetos a una investigación de la UIP, que dice por tratarse de delincuentes, cuando que es una venganza política del narcopresidente con la señora Casar, porque publicó un libro, los puntos sobre las CIES, que desnuda al narcopresidente como corrupto. ¿Y qué se puede decir de Loret, de Broso y de Latinos, quienes han demostrado que el narcopresidente es corrupto y que es un nepotista, porque ha dado contratos millonarios a prestanombres de sus hijos y los ha enriquecido en contravención al artículo 134 de la Constitución Federal, y que lo sitúa como en un traidor a la patria, porque ha puesto o ha entregado el gobierno de la República a gobiernos extranjeros, como es Donald Trump, a quien le entregó 28,000 soldados gratuitamente para que cuidaran sus fronteras, y aceptó que fuera designado como tercer país seguro México, para que el narcopresidente le sirviera de policía, deteniendo migrantes en contravención al artículo 11 de la Constitución y regresarlos o repatriarlos a sus lugares de orígenes. Y la peor violación y estupidez que ha cometido López es que todavía les otorgó dólares, $130 por 6 meses, y además programas sociales de sus programas del bienestar, sobre todo a venezolanos, salvadoreños. A los cubanos les ha entregado más de 220 millones de dólares, a los salvadoreños 150 millones de dólares. Total, que el que realmente es un tirano es el narcopresidente. Por otro lado, el senador pues se echa incienso él solo, puesto que dice que representan al pueblo. Los senadores no representan al pueblo. Es senador y no sabe cuáles son sus facultades. Y le voy a decir que sus facultades, según el artículo 76 de la Constitución Federal,
los de analizar la política exterior que lleva a cabo el presidente de la República, así como ratificar los nombramientos de secretarios de Estado, el de participar también o analizar los convenios internacionales y erigirse en jurado de sentencia en caso de juicios políticos promovidos ante la Cámara de Diputados. Total, que el narcopresidente se victimiza y descalifica al juez de noveno de distrito, aunque no lo dice en su declaración, pero a eso se refiere. Y por su parte el senador pues es un servil y además es un arrastrado, se le humilla al narcopresidente diciendo puros disparates y además careciendo de calidad moral, pues la calidad moral es la capacidad de juzgar el valor moral de nuestros propios actos. Este señor actúa de manera amoral, pues actúa de manera irracional para causar daño a los demás, en este caso al juez noveno de distrito, que únicamente plegó su actuación al artículo 103 de la Constitución Federal. Pero ello denota pues que se está viviendo en este país una dictadura con fachada de cuarta transformación. Y eso es el motivo de que el gobierno del narcopresidente esté convertido en un narcoestado, en un gobierno fallido, en un estado sin orden jurídico, porque solamente la palabra del narcopresidente es la ley. La Constitución pues la trae para limpiarse las patas como si fuera un tapete, de tal manera que el senador no pasa de ser un individuo pues servil y que además representa la mediocridad en el Senado de la República. Muchas gracias.